Estaban inquietos. Es que además del sufrimiento que Roma les propinaba por medio de la persecución, que yo diría, ya eso es bastante. Escuche lo nuevo. Alguien llegó a decirles, incluso se cree que inventaron una carta con el nombre de Pablo como remitente, diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido y que ellos se habían quedado y que la persecución que estaban sufriendo era la tribulación. En el primer capítulo, Pablo les aclaró: no todo lo malo que les sucede es un castigo divino. La ira de Dios no es un evento para ustedes, es un evento para los no creyentes. Bueno, si eso ya está claro, ahora es más que importante aclararles el asunto sobre la venida del Señor. Y si ustedes dicen, pero ¿y por qué tan inquietos? ¿Por qué Pablo insiste en esto? No pasen de largo. Sus parientes habían muerto por la causa del Señor. Ellos estaban preguntando cosas como algunos de ustedes. De hecho, en mi buzón esta semana, 2 personas, y gracias por sus preguntas, porque eso enriquece nuestro estudio. Ellos me insistían la misma pregunta: cuando morimos, ¿dónde va nuestro cuerpo? ¿Para dónde vamos? Inmediatamente a la presencia del Señor. Eso es lo que la Biblia explica. Pues bien, ese tipo de preguntas las tenían los tesalonicenses. Así es que si traducimos esto a nuestro español, la segunda carta, el segundo capítulo, es como que Pablo dice algo como esto: nada de lo que les han dicho es cierto. La venida del Señor aún no ha sucedido. Aquí estoy yo, dice Pablo. Lo que nosotros estamos esperando no es el día del Señor o el día de la ira. Pablo recalca, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Aún más, entiendo que alguien les haya hecho sentir mal. Ustedes están sufriendo, pero por favor, estén atentos a lo que ahora voy a explicar, dice Pablo en su segundo capítulo. Paréntesis: como en aquel tiempo, yo diría que hoy día, con tanta tecnología y con tanta negligencia de parte de algunos de nosotros, cualquiera podría hacernos creer casi cualquier cosa si usted y yo no somos estudiantes de la palabra. Pero mire, estudiantes serios. Con preocupación les digo esto, porque ¿quién soy yo como predicador para un día poner un listado de los predicadores o iglesias que ustedes deberían visitar, atender o rechazar? Yo creo que ningún predicador con una pizca de sensatez se atrevería a hacer semejante cosa. Sin embargo, usted debe estar muy atento de que hay muchas cosas que están en la televisión, en la radio y en nombres de iglesias históricas que no están enseñando lo que nosotros creemos. Y usted no va a poder darse cuenta si no es un estudiante serio de la palabra. Usted caerá en esos engaños. Al menos los tesalonicenses tenían no la aprobación, pero sí el entendimiento de Pablo en decir: están sufriendo. Pero en el caso de muchos de nosotros, temo
que son los medios y la vanagloria o la comodidad la que a algunos les atrae. Y yo diría que hasta ahí, pues no es un grave pecado. Estoy diciendo que yo no les culparía si de pronto usted vive a 30 o 40 minutos de la iglesia. De hecho, déjeme explicárselo así. Yo vivo a 30 minutos de la iglesia cuando no hay tráfico. Cuando hay tráfico puedo tardar 45 minutos o una hora. Y si yo no soy el pastor, sino que soy un estudiante más de la Biblia, y de pronto cerca de mi casa hay una iglesia que parece una iglesia evangélica, de paso me ofrece algunas ventajas como parqueo, tal vez aire, cierta comodidad, puedo decir, ¿por qué no? Bueno, si usted viene y me pregunta, si yo le digo debe tener cuidado, yo voy a parecer como un predicador que estoy intentando retenerle. Y yo estoy convencido que ustedes no son ovejas de este rebaño. Ustedes son ovejas del rebaño del Señor Jesucristo. Y Él tiene soberana voluntad para decidir si ustedes se van a alimentar aquí o si se van a alimentar a 10 o 15 minutos de donde viven. Ahora, yo sí tengo el deber de decirles, en honor a lo que estoy estudiando en Tesalonicenses, deberían asegurarse de que lo que allí se enseña o de que lo que están escuchando por radio o televisión es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es más, deberían asegurarse que lo que yo estoy enseñando es palabra de Dios. Ahora, aquí al menos tienen la grande ventaja que llevan ya varios años algunos de ustedes. Y recordarán, y espero seguirlo haciendo, exhortándoles a que corroboren todo lo que aquí se dice. Y que el día que ocupe el púlpito, no para estudiar la Biblia, sino para contar mis experiencias o mis vivencias, no vuelvan más. Me dijo alguien, pastor, es que fíjese que estuve allá en la filial porque X, Y, Z problema, inconveniente. Y yo le pregunté, ¿cuál filial? Y me mencionó por dónde. Y yo le dije, nosotros no tenemos una iglesia filial ahí. Ah, no es parte de ustedes. No. Y me preguntó, mire, pero ¿está bien donde estoy? No puedo saberlo. Yo no escucho sus sermones, no sé sus doctrinas, no tengo ni la más remota idea. Y si de vez en cuando, que no va a suceder, tuviera un poco de tiempo para escucharlos, le puedo asegurar, prefiero hacer otra cosa que escucharlos. ¿Por qué? No porque yo quiera juzgarles, es todo lo contrario. No tengo permiso del Señor para opinar sobre ellos. Mi único compromiso es hablar sobre la Biblia. Usted y yo estamos como los tesalonicenses. Si no estudiamos verso por verso esto, creerán o podrán creer casi cualquier cosa. Por eso y más, nuestro estudio de hoy se titula Tiempos de apostasía. Vayan a la segunda carta, capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Por favor, se ponen de pie un ratito. Mayor reverencia a la lectura y así sé que ya tienen la cita. Capítulo 2, segunda carta. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, hagan un paréntesis,
Si alguno de ustedes, mientras yo estaba dando la introducción, pensó que estos predicadores están tratando de retener o hacer ver mal a los otros, bueno, usted tiene derecho de juzgarme de esa forma, pero tengo una salvedad: juzgue a Pablo, porque eso es lo que Pablo hace aquí. Léalo conmigo, verso 2. Bueno, desde el 1: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por causa, ni por carta, como si fuera nuestra. Aquí es donde les digo que alguien les hizo creer que Pablo había escrito una carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, Pablo es más duro: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os lo decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Cuántos títulos pude haber ocupado para el sermón de hoy? Mire, pude haber llamado el misterio de la iniquidad. Está lleno de intriga, no sabemos qué significa. Habría sido interesante, o también pude haber dicho en el título, descubriendo al inicuo, o descubriendo al hijo de perdición, o preguntar: ¿quién es el que se sienta en el templo de Dios como Dios? Bueno, ahora entenderán la preocupación de Pablo y también entenderán mi interés de animarles a ser diligentes a estudiar la palabra. Oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu hable a nuestras vidas y lleves edificación en nuestro diario vivir. Gracias porque tu palabra aclara cada cosa. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. No sé si los adultos juegan con esta frase o solo los jóvenes. Lo cierto es que yo he escuchado a los jóvenes, cuando alguien les está haciendo una broma de cómo lucen con esa ropa y dicen: se te ve muy mal, o que el corte de cabello es terrible, o que han subido de peso y en realidad no han subido gran cosa, o si se trata de deporte, qué terrible jugó el último partido, y lo cierto es que ni lo pusieron a jugar, pero es parte de la broma. Entonces alguno de ellos, para molestarlo más, dice: no te dejes, que no jueguen con tu mente. Entiendo que lo que quieren decir, que no te manipulen con sus bromas, con sus pensamientos o con sus ideas. Toma tus propias decisiones. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y la pregunta es para usted. Si usted no sabe nada respecto a esto, y de vez en cuando suele escuchar distintas predicaciones en distintos púlpitos, o visitar distintas iglesias, y usted no tiene una posición firme respecto a esto, porque debido a su negligencia en todo este tiempo, que ya debería ser maestro, no sabe ni una pizca de bebé, le pregunto: ¿cómo no van a jugar con su mente?
No sabe quién es el hijo de perdición, no sabe quién es el que se sentará en el trono de Dios como Dios, no sabe nada absolutamente sobre el misterio de la iniquidad y quién es el que lo detiene. Y hasta ahora algunos han encontrado este verso que dice que ese misterio de la iniquidad ya está en medio de nosotros, pero no se puede manifestar a plenitud porque hay un poder superior a él que lo refrena. ¿Quién es ese poder? Bueno, usted debe estudiar la palabra de Dios de forma muy seria. Es irónico cómo algunas personas hoy día son movidos fácilmente por tantos movimientos religiosos modernos, nuevas doctrinas, nuevas cosas lejanas a la palabra de Dios. Peor, algunos no usan siquiera la Biblia y les vemos con buenos ojos, les juzgamos como movimientos religiosos aceptables. No puede ser. Déjenme citar un ejemplo de la gravedad que yo estoy diciéndoles. Sucedió hace como 10 años o 15. En ese entonces, por pura misericordia, me programaban en distintas radios evangélicas del país. No pagamos nunca un 5 en esas distintas radios. Pagábamos una nada más, igual que ahora, pero teníamos el privilegio. Una de esas radios, que no citaré el nombre, sucedió esto. En uno de los viajes a las conferencias de Calvary Chapel, estudiamos durante 3 días con el Centro de Investigaciones Religiosas, así se llama, el CIR. Y el director de este programa nos dio distintas conferencias respecto a las doctrinas aberrantes. Así clasifican ellos a aquellos grupos evangélicos que todavía no los clasifican como sectas, pero que tienen doctrinas fuera de orden, fuera del orden bíblico, y que están a punto de declararlos como sectas. El trabajo de ellos es eso. Ellos son apologetas. Yo no soy un apologeta, yo solo soy un simple instructor de la Biblia. Pero en fin, devoré el libro Cristianismo en Crisis. Es que yo estaba anonadado esos 2 o 3 días. De hecho, yo lo leí antes de salir de las conferencias. Y cuando vine, compartí, no en las radios, en un estudio como esto, a quienes eran nuestra iglesia en ese entonces. Por supuesto, como hoy, quedó grabado y salió al aire. Yo dije que estaba sorprendido cómo ese libro nunca antes lo había leído, y que cuando vine al país, la librería Bautista y en ese entonces la librería Josué, que se acercaba más hacia las asambleas de Dios, tenía decenas de esos libros en sus vitrinas, y que mi necedad no hizo nunca informarme sobre ese libro, y que ese libro abiertamente habla sobre las herejías que Benny Hinn enseña, y explícitamente reza sus palabras, tiene información bibliográfica en vastedad. Y yo aclaré, yo no estoy diciendo nada en contra de Benny Hinn. Estoy diciendo que ese libro, que esa librería y la otra librería tienen por decenas en sus vitrinas, venden. Y curiosamente también a la par tenían los libros de Benny Hinn. 2 o 3 semanas se escuchó eso en una de esas radios. Fue la última vez que mi programa salió en esa radio.
3 meses después, este país le dio la bienvenida a Benny Hinn como si fuera un gran profeta. E iglesias tradicionales en este país aplaudieron sus actos. Yo estaba boquiabierta. La mayor parte de las iglesias en los Estados Unidos lo consideran un falso maestro, un falso profeta. La mayor parte. Pero en este país le estaban aplaudiendo. Estoy diciendo que si usted o yo no estamos atentos, va a pasar algo como en los tesalonicenses, o va a pasar algo como lo que ahora estoy ilustrando. Bueno, Pablo les dice a los de Tesalónica que nadie los engañe. No hay señal alguna respecto al arrebatamiento. El arrebatamiento puede suceder ahora mismo. Ahora voy a tomar yo el micrófono del apóstol y voy a decirlo no a los tesalonicenses, sino a ustedes. Por favor, si uno de estos días deciden por comodidad, el ejemplo que di, que la iglesia me quede a 10 minutos, entonces por comodidad o por cualesquiera otras razones, usted decide no estudiar más la Biblia con nosotros. Por favor, que nadie les engañe. No hay ninguna señal para esperar el arrebatamiento. Eso puede suceder en este mismo instante o hasta dentro de 100 años. Pablo dijo eso. Puede suceder hoy mientras yo escribo esta carta, o ahora que yo lo estoy diciendo 2000 años después. Para lo que sí hay señales, dice el apóstol, es para la venida del Señor, que no son las mismas cosas. Y ellos estaban confundiendo todo. Y si usted está confundiéndolo, lo voy a aclarar más. El arrebatamiento es cuando la iglesia de Cristo, ustedes y yo, seamos arrebatados juntamente con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Entienden eso? ¿Amén o no amén? Esa no es la venida del Señor. La venida del Señor es cuando Cristo regrese con su iglesia. A eso también se le llama el día del Señor, un día de juicio sobre la tierra. Pero, dice Pablo, no se confundan, para eso sí hay señales. Allí ustedes sí pueden decir, no puede suceder hasta que no haya sucedido esto o hasta que no haya sucedido lo otro. Y en términos generales, la señal más grande o la que encierra todas las demás señales es tiempos de apostasía. Pastor, ¿qué es eso? Suena un término religioso como de ultratumba. No, es un vocablo muy ocupado en griego. En español, o debido a la negligencia o ignorancia religiosa de América, pues el vocablo casi no se ocupa y no es de extremo uso en la religión. En la religión es donde más se aplica. Pero apostasía es un vocablo de origen griego cuyo significado al español es renuncia o rechazo de las creencias religiosas. Eso es apostasía. Lo ocupan también en derecho, cuando alguien renuncia, no en nuestro derecho, sino en el derecho romano, y en cualesquiera otras áreas que no es nuestro asunto. En simple español, apostasía es renunciar la fe que alguna vez profesé, rechazar lo que alguna vez creí. Perdón. Por eso, alguna vez usted o yo, algún predicador emotivo,
casi gritar diciendo, los apóstatas. Y usted pensó, wow, saber qué es eso. Bueno, apostatar es el verbo y viene de apostasía. Apostatar es renunciar a la fe que alguna vez profesé. Déjeme dar un ejemplo de apóstatas que nacieron en esta iglesia. En Capilla Infantil tengo en mi mente 3 niñas que se criaron en la iglesia. Las 3 fueron 3 niñas que sus padres le dieron no el mejor de los hogares, pero yo diría, no pueden desear más. Además de eso, eran como las princesas de sus padres, muy buena educación académica y universitaria, y yo creo que ellas fueron muy lindas niñas mientras se congregaron aquí, quizá ahora también humanamente hablando. Las 3 en distintas épocas, por supuesto, fueron profesoras de la Biblia en Capilla Infantil, enseñaban la Biblia a niños. Las 3, cuando llegaron a la juventud, se enamoraron de hombres que no amaban al Señor y que eran de otra religión. Las 3 se unieron en matrimonio dando sus votos en otra religión. Eso la Biblia les llama apóstatas. Eso es apostatar su fe. Puedo recordar al papá de una de ellas llorando inconsolablemente. Me llamó el día de la boda de su hija y me dijo, Carlos, no soporto, yo quisiera entrar y hacer un relajo. Siento que mi hija irá al infierno, porque él sabía que es ser un apóstata. Yo no pude más que llorar con él. Ese es un ejemplo típico de apostatar, pero no es el único. El asunto es renunciar. Dice el apóstol, mire, cuando la venida del Señor esté cerca, no está diciendo cuando el arrebatamiento esté cerca, está diciendo cuando la venida del Señor se acerque, será un tiempo de apostasía horrendo. Siempre hubo apóstatas. Aquí no está hablando de que 1 o 2 o 3 ejemplos como el que yo cité. Aquí está más bien refiriéndose a un evento masivo en donde las personas empiezan a desertar de su fe en masas, en donde empiezan a seguir doctrinas totalmente fuera de la palabra y que lo están haciendo de una forma intensa y culminante. Ahora, atentos, no voy a decir que esta es una señal para el arrebatamiento. Voy a recalcar, es una señal para la segunda venida. Pero hoy por hoy estamos viviendo un tiempo de apostasía en forma masiva, horrenda. Hermanos, creo que la mayor parte de ustedes tienen acceso a Google. Hoy o mañana o cuando tengan 20 minutos, pongan en YouTube tiempos de apostasía. Van a sentir náuseas de las blasfemias que predicadores, cantantes o iglesias que usted consideró referentes, las cosas que están haciendo y diciendo en contra del Evangelio. Es horrendo. Uno no puede más que decir, el Señor tiene que estar muy cerca. Si usted dice, sí, pastor, mire, yo me sorprendí
que uno de estos días la noticia fue pública de que ya hay una Biblia para homosexuales. Lo que yo les estoy diciendo es poco comparado a lo que ustedes verían ahí en YouTube. Predicadores poniendo en sus cultos a mujeres a bailar con movimientos sensuales, predicadores referentes que en el mundo aparecen como evangelistas diciendo blasfemias contra el nombre de Jesucristo, y los miles que los están siguiendo. Y como claro, si usted me pregunta a mí, mire, ¿y qué es lo que les atrae? La verdad es que yo no termino de entender, pero les voy a decir uno de los más sonados y que no le estoy juzgando. Yo solo voy, como hice esa vez con Cristianismo en Crisis, ahora voy a mencionar no mi fuente, sino YouTube. Usted encontrará tantos, pero tantos videos de Cash Luna y de Maldonado. Ese está en Colombia. Respecto a todas las veces que prácticamente maldicen el Evangelio, que uno no puede más que decir, wow. ¿Y sabe qué es lo que sorprende? Los miles de evangélicos siguiéndoles. ¿Qué les atraerá? Mi única deducción es que lo que les atrae es quizás la riqueza, la vanagloria. El de Colombia no es un templo, es un estadio, el que compró. Y el de Guatemala, él no habla de metros cuadrados, sino de kilómetro cuadrado. Y su templo, cuando usted va, porque por cierto está en la calle hacia El Salvador, se ve desde tan lejos y parece como si fuera el Staples Center de los Lakers. Es un escenario enorme. Yo me imagino, quizás eso atrae a la gente, porque si usted me pregunta, oiga, ¿y usted ya entró? No, pero yo tenía ganas de ir. Yo no quería oírlo a él, porque algo había leído, pero quería ver un templo de esa envergadura. Entonces yo me imagino que si desde 1 kilómetro, no exagero, unos 300, 400 metros de distancia impresiona, entonces cuando uno entra, me imagino que está más impresionado que nunca. Debe haber un lujo increíble y todos los sistemas deben ser suntuosos. Y claro, estoy yo ahí, que no sé nada de la Biblia, me dicen que es evangélico y con una organización de ese tamaño, este es un profeta. Para los que de ustedes lo siguen. Ahora, no diga el pastor habla mal de Cash Luna. Diga YouTube habla terriblemente mal de Cash Luna. Y no podemos decir ahí que lo sacaron a la deriva. Son tantos videos, está su voz, lo que dice, sus actos. Yo no entiendo. Pues bien, Pablo insiste, cuando haya un tiempo de apostasía horrendo, cuando las iglesias, el pastor tenga por esposo a alguien más joven. ¿Oyeron lo que dije? Algunos no entendieron. No me equivoqué, no dije por esposa, sino dije por esposo. Cuando ponen en lugar de adorar al Señor, en lugar del hermano Osvaldo, una de las Kardashian aquí arriba. Y ese tipo de cosas. Y oigan,
Este país ya tiene mucho de eso. Mucho de eso. Y usted debe abrir su corazón al Señor, a lo que la palabra enseña. Ese es tiempo de apostasía. Tiempo en que la juventud no quiere orar ni leer la Biblia en un culto sobrio. En lugar de adorar al Señor con he decidido seguir a Cristo, o ¿cuál fue la última? A Dios sea la gloria. Quieren un concierto aquí bárbaro, en donde se apaguen todas las luces y salga humo, y el hermano Osvaldo empiece con un movimiento que no le cuesta. Eso es tiempo de apostasía. Pero como ustedes tienen internet, gano tiempo. Ya les recomendé, vayan y curioseen. Es importante. Nunca creo que la humanidad haya blasfemado tanto como lo hace hoy día. En Europa se maldice tanto al Evangelio. Es tan difícil el Evangelio. Uno de los pastores que vino me dijo, mira, ¿cuánto costaría hacer una cruzada aquí? Y me dijo el pueblo, porque él se identificó, tal vez unos $1,000. Él me dijo, ¿qué? Sí. Yo intenté hacer uno en Europa. Gastamos 38,000 y solo llegaron 50, me dijo. No, le dije yo, con eso. ¿Te imaginas aquí lo que haríamos? Pero en realidad no solo es aquí en nuestra iglesia, eso es en Latinoamérica. Porque bendito Dios, todavía Latinoamérica no está blasfemando el nombre de nuestro Señor como lo hacen en Europa. Bueno, en la carta a Timoteo, Pablo es más explícito aún respecto al tiempo de apostasía. Y quiero que lo leamos. Vayan, es la siguiente, no van a buscar, no se van a perder. Después de la segunda de Tesalonicenses está la primera de Timoteo. Vayan al capítulo 4, porque esto hay que subrayarlo. Si usted decide cambiarse de país, si por cualquier razón tiene que moverse, pues esto usted no puede dejarse engañar. Capítulo 4, verso 1. Por eso digo que debería subrayarlo. Pero capítulo 4, verso 1. ¿Lo tienen? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿No les sorprende? El celibato. Eso es la prohibición del matrimonio. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracia, que no tomen café, Coca-Cola. Pastor, pero usted dijo que eso es malo. No, pero si usted quiere, tómelo. Es malo porque se va a morir antes de tiempo, no porque se va a ir al infierno. Se va a morir con un pedazo de cerdo todos los días, pero no que va a ir al infierno por ello. Recuerdo aquel mi amigo que me dijo, si de todos modos me voy a morir y voy para el cielo, pues prefiero irme con unos cuantos pedazos de chicharrón, me dijo. Come lo que quiera, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora vaya siempre en Timoteo, pero a la segunda, al capítulo 3, siempre verso 1, ¿listos? También debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Estos son los
las características de esos líderes religiosos de los que estábamos hablando. Y si alguna vez usted dice, mire, se parece a usted, pastor, pues ya no venga más aquí, por favor. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esto de afecto natural se sobreentiende que no tienen amor por una mujer. Es que tienen varias, no les importa. De hecho, debo comentarles, si ustedes revisen en sus biografías, la mayor parte de los genocidas que han sido prototipos del anticristo, no se les conoce que hayan amado a una mujer. No es que fueran homosexuales, no aman a nadie excepto a sí mismos. Y mire el contraste, en todas las historias de grandes hombres, ¿quién hace que caigan? Una mujer. David, Sansón, Julio César. Usted, no, dice Abraham. ¿Dónde ando? Verso: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Grítenlo. Y el capítulo 4 del mismo 2 Timoteo, verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes fuera de tiempo. Verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad del oído, se volverán a fábulas. Sé sobrio en todo esto, sopórtalas. Oigan, de vez en cuando vamos por la calle con mi familia y escuchamos frente a algún templo decir cada cosa, o a veces en el radio, por cualquier error lo dejamos, escuchamos mucho de lo que aquí se está diciendo, y cualesquiera de nosotros empezamos a decir, eso no es la palabra de Dios, eso es una fábula, y tenemos que hacer un trato, cerrar la boca, porque nuestro trabajo no es ser apologetas. Pero les puedo repetir, hermanos, este país está inundado de iglesias que no enseñan la palabra. Agarran un pequeño texto para decir cantidad de sus antojos. Y aquí dice que esos son tiempos de apostasía. Señala ampliamente a sus protagonistas y dice que todos ellos tienen el espíritu del inicuo o del hijo de perdición. ¿Quién es ese? Es el anticristo. El espíritu del anticristo está desde que fue escrito el Nuevo Testamento, el Antiguo. Y ya leímos que hay un poder que lo refrena. ¿Quién es ese poder? El poder que refrena al anticristo para que no se manifieste a plenitud y tome y se posesione de un cuerpo es, lo crean ustedes o no, usted y yo. ¿Qué, pastor? Sí. El poder que frena al anticristo es la iglesia de Cristo. Sé que ustedes me van a decir, no, yo he escuchado que lo que frena al anticristo es el Espíritu Santo. He dicho lo mismo. ¿Y por qué está aquí el Espíritu Santo? Porque Cristo ama a su iglesia.
La Biblia dice que Cristo dejó a su Espíritu para preparar una iglesia sin mancha y sin arruga. La Biblia dice que Cristo dejó a su Espíritu Santo para consolar, guardar, proteger, redarguir a su iglesia, a su novia, a su prometida. Cristo nos amó de tal modo que mientras nosotros no seamos arrebatados, el anticristo no puede manifestarse, porque su espíritu es más poderoso, porque es Dios. Pablo les dijo a los tesalonicenses, quien les dijo que el arrebatamiento ya sucedió es un charlatán de primera. Cristo los ama. Él dejó su espíritu aquí. Yo ya les había advertido que iban a sufrir persecución. Ya les había advertido que esto pasaría con ustedes, conmigo, y que yo incluso todo apunta a que voy a morir por la causa del Evangelio. Pero no es que ya vino el hijo de perdición. Su espíritu está ya entre nosotros. ¿De qué habla? Toda esa apostasía que está inundando nuestro planeta. Ahora, que se sienta en el altar como si fuera Dios. Quería hacerles un diagrama en la pizarra para que se les facilitara entender en qué momento el anticristo se manifiesta, pero por cuestión tiempo solo voy a mencionar. Cuando el arrebatamiento suceda, empieza la tribulación. Son 7 años. Nosotros ya no vamos a estar, pero la Biblia prescribe lo que va a suceder. Dice que el anticristo hará pacto con los judíos de no agresión y que procurará la paz mundial. Durará cerca de 3 años y medio. Pero a la mitad, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo, que ya se ha posicionado política, religiosa y económicamente en el mundo como el líder mundial, el líder del nuevo orden que tanto aparece en internet. Pongan nuevo orden, se sorprenderán. Aeropuertos ya construidos para un nuevo orden en el mundo. Bueno, cuando eso suceda, entonces Él llegará hasta la ciudad santa, entrará al lugar santísimo, que para entonces los judíos habrán reconstruido el templo, se sentará en el lugar santísimo y ante todo el mundo, con las noticias hoy eso es sencillo, ante todo el mundo declarará que Él es el Mesías príncipe. Dice que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios. Creo que nuestro Señor ha dejado muy explícito todo lo que va a suceder, no para usted y para mí, porque nosotros ya estaremos con Cristo. Me acuerdo de aquel amigo cuando llevábamos profecía y luego Apocalipsis. A mí me apasiona ese tema, entonces para mí era fácil. Para él era difícil y no quería aprenderse un montón de cosas del bosquejo profético escatológico, y me decía siempre cuando estaba estudiando, ¿y a mí qué me importa si yo me voy a ir en el arrebatamiento? Decía, yo no quiero saber qué va a pasar todo esto. Y yo sonreía y le decía, como predicador tenés el deber de enseñarlo. Y ahora le digo a usted y me digo a mí mismo, como cristianos serios de la palabra, tenemos que saber esto. Usted no puede decir cuando mañana alguien le pregunte en el trabajo, mira, ¿y qué es la venida del Señor? Si yo no entiendo, ahí te voy a llevar donde el pastor. No, si yo tengo cosas que hacer. La Biblia dice que usted debe presentar defensa de la fe que usted tiene, a no ser que usted quiera quedar atado en la ignorancia y que cualquiera le incluso quiere correrse el riesgo de que yo le engañe para
Para que eso no suceda, usted tiene que ser un estudiante serio de la palabra. Y mire el último verso, el 15. Pero en Tesalonicenses, capítulo 2, segunda Tesalonicenses, regresen, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo leen en voz alta conmigo? Así que, hermanos, wow. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Le hablé de comodidad al principio. Ahora estoy pensando en comodidad versus estar firme. Yo debo tomar una decisión respecto a cómo voy a estudiar la palabra. A no ser que quiero ser parte de una congregación emotiva en donde hacen distintos ruidos, pero no estudian nada de la palabra. Y yo no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de la nuestra, estoy hablando de mi propia decisión, estoy hablando de la exhortación que Pablo me hace a mí. Vela tú por estar firme. Es tu responsabilidad retener la doctrina, estudiarla. Oigan, todos ustedes no tienen ninguna excusa para decir que no saben sobre el arrebatamiento de la iglesia o que no lo entienden. Ay, que tengo que venir al seminario. Mentiras, ya lo estudiamos aquí. Si no lo entendió es porque no puso de su parte. No, es que usted es mal predicador, pastor. ¿Y por qué sigue viniendo? Si no lo entendió, usted estaba dormido, dormida. Usted tuvo la actitud de algunos que van a la iglesia porque lo que quieren es que el predicador les diga cómo mejorar los negocios y que les haga una oración para que mañana el banco les perdone todas las deudas o les refinancie el préstamo. O que de pronto aquí suceda algo en donde el pastor dice 1, 2, 3 pasos para que su esposa se vuelva a enamorar de usted. O 1, 2, 3 pasos para que su esposo se lo lleve el Señor. Digo a otra iglesia. Mire, la Biblia nos enseña algunas cosas de esas. De hecho, he estado pensando que después de Tesalonicenses y las doctrinas básicas, voy a enseñar cantares. Tenemos ratos de no hablar del cortejo entre marido y mujer. No dije que lo voy a estudiar, estoy orando todavía. La Biblia enseña todos esos temas y nada de lo que la Biblia enseña es secundario, pero nunca pasen de largo que el tema principal de la palabra de Dios es Jesús es Dios y Él nos da salvación, vida eterna, y la salvación viene por creer en Él y por arrepentirnos y por entregar nuestras vidas, y que al estudiar la palabra vamos a crecer en distintos tópicos, pero al estudiar la palabra con seriedad. Así es que estad firmes y retener la doctrina. Oremos. Señor, gracias por lo que nos enseñas, y te ruego que si alguien está sin Jesús, toque su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados, si usted nunca antes abrió su corazón a Jesús, yo no le invito que se vuelva religioso, que venga al frente, que le aplaudan, cosas parecidas. La invitación es que usted y yo necesitamos a Jesús como nuestro Dios, tener una relación firme con Él, personal. Y si alguien esta noche dice, predicador, yo quiero hacer eso, yo necesito eso en mi vida, bueno, yo también, y por ello le invito a que reciba a Jesús en su corazón.